Bueno, ya estamos terminando, esperemos que el fin de semana que viene terminemos. Yo quería terminar pero va a ser imposible. Estudio número 47 de Romanos. Les contaba el viernes que estamos desde el mes de julio enseñando el libro de Romanos. Hace 9 meses que no nos movimos del libro de Romanos, más que alguna otra excepción por algún motivo especial, pero durante 9 meses Romanos. Así que imagínense que hace 47 cultos que venimos predicando Romanos, amén. Y calculamos que nos quedan 2 o 3 cultos más, así que estaremos en el estudio 49, 50 y finalizaremos el estudio romano y vamos a entrar de lleno a todo el estudio del libro de los Hechos. Ahora, esto siempre lo enseño para que usted tenga conocimiento. La palabra de Dios, que es verdadera, no miente, no se equivoca, no hay contradicción en la Biblia. Por más que usted encuentre una contradicción, quizás usted es el que todavía no ha entendido la revelación y todavía no ha descubierto que no hay contradicciones en la Biblia. Es importante entender que la Biblia está dividida en diferentes segmentos. La Biblia tiene libros literarios, libros narrativos, libros proféticos, cartas, epístolas, tiene un montón de contenido la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que, primero, esta carta a los romanos es una carta que Pablo escribe a la iglesia que estaba situada en Roma y le manda a decir todos los asuntos que son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Por eso nosotros lo necesitamos. Ahora, cuando entremos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos no es una carta. El libro de los Hechos es un libro narrativo que narra los hechos que acontecieron en el tiempo de los apóstoles. Y es importante, ¿por qué? Porque ahí nos enseña y nos muestra de qué manera tan extraordinaria Dios opera en cualquier momento. Amén. Vemos milagros, vemos sanidades, vemos a los apóstoles presos, vemos la oración, vemos la llenura del Espíritu Santo, vemos la intercesión, vemos la iglesia, cómo caminaba la iglesia al comienzo, en el momento que Jesús había dejado la iglesia en la tierra, todo lo que la iglesia tenía que hacer, amén. Entonces ahí en ese libro narrativo, es un libro para que nosotros nos inspiremos viendo las narraciones de lo que le sucedieron a los apóstoles. Pero esto no significa que a mí exactamente, correctamente, de la misma manera me va a suceder. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? De repente el apóstol estaba detenido, estaba preso y se puso a orar y un ángel fue y abrió rompió las cadenas, abrió las puertas y ellos fueron liberados. Esto quizás no le ocurre a todo el mundo. ¿Se entiende? Quizás Dios usa otros mecanismos, otras maneras. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios es un Dios soberano y hace todas las cosas como Él quiere. Amén. Y acá encontramos en el capítulo 14, que vamos a dar comienzo a la lectura, y dice así, dice los débiles en la fe. Y hoy vamos a hablar de los débiles en la fe, y yo creo que muchos de ustedes deben tener cuestiones que son necesarias para entender y que muchas veces te trajeron duda, muchas veces no entendiste ciertas cosas, muchas veces te trajeron tristeza porque no entendías. Ahora, ¿qué significa esto de los débiles en la fe? Y dice así, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Ahora fíjate que Pablo dice que hay 2 tipos de cristianos: los cristianos fuertes y los cristianos débiles en la fe. Ahora, ¿qué es un cristiano débil en la fe? Un cristiano débil en la fe, lo primero que hay que resaltar es lo que no es. Un cristiano débil en la fe no es un no cristiano. No es una persona que duda de Dios. No es una persona que está
dudando de su salvación, que eso nos pasa al fuerte, al débil, a todos, amén. Todos en algún momento atravesamos por ataques del diablo de la duda, amén. Pero acá el débil de la fe es una persona necesariamente que no es inseguro, sino que es seguro en cuanto a su salvación, pero es una persona inmadura en cuanto al crecimiento espiritual. Ahora, la palabra de Dios dice que todo cristiano no puede permanecer de la misma manera que cuando uno se convirtió a Cristo, de la misma manera en que Cristo llegó a tu vida. Es necesario, dice la palabra, que vayamos de gloria en gloria, amén. Que crezcamos, que avancemos, que dejemos de ser niños influctuantes, niños inmaduros, que avancemos en el crecimiento. Ahora, ¿cómo crezco yo espiritualmente? ¿Puedo crecer espiritualmente por tener 20 años de cristiano? No. Amén. Porque yo puedo estar en una escuela y no estudiar absolutamente nada, y paso 20 años en la escuela, y no por estar 20 años en la escuela paso de grado. Amén. Para pasar de grado necesito ¿qué? Estudiar. Amén. Entonces Dios para algo nos entregó la palabra, para que la estudiemos, para que la meditemos, para que podamos entender todos los aspectos relacionados de Dios con la iglesia, con nuestro diario vivir, con todo lo que Dios hace, para que yo pueda comprender y pueda entender las grandezas de Dios. Yo recuerdo que cuando recién comenzaba a caminar con Dios, tenía tantas dudas, mi hermano. Tenía tantas dudas en mi cabeza, tantas cosas que no entendía, y yo no sabía, y yo decía, está bien hacer esto, está bien hacer lo otro, y muchas veces preguntaba y dudaba. Ese era el débil en la fe. Pero Pablo dice, en el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo dice recibirlo significa aceptarlo. Porque hay gente que a veces no se quiere juntar con la persona que es temerosa, con la persona que quizás no tiene revelación, con esa persona que quizás no es madura espiritualmente, quizás no se quiere juntar. Entonces Pablo dice, recibidlo porque también es cristiano. ¿Está acá conmigo? También es cristiano. Y no está bueno contender, discutir, pelear con él. Y yo le voy a explicar el por qué no hay que discutir. Pablo dice, no discutamos en opiniones, porque hay situaciones que no tienen que ver con la opinión, sino tiene que ver con la madurez. Amén. Es como que una persona de la universidad se ponga a discutir con un niño de tercero o cuarto grado sobre cuestiones matemáticas. Ese niño de tercero o cuarto grado lo que necesita es madurar, es crecer, es comprender, es entender. Y a veces las personas que son maduras espiritualmente, crecidos espiritualmente, menosprecian, lastiman, destruyen a aquellos que son más débiles. Y muchas veces los débiles también juzgan por no entender o no comprender ciertas cuestiones al maduro en la fe. Y esto es increíble, porque muchas veces lo hemos visto, muchas veces que hemos hecho radio. Hermano, usted tiene que ver muchas veces cuando usted va a hacer radio, que se cruza con otros programas de otras iglesias, y a veces uno trata cuestiones eclesiásticas o ministeriales que tienen que ver con temas profundos, y donde muchas veces se ve que el misticismo dentro de la familia de la fe, se ve hermanos, yo recuerdo, mire, yo pensaba cuando pensaba en este mensaje, recordaba las cosas que nos hacían hacer a nosotros. Nos decían que no podíamos usar, se decían las hermanas de la iglesia, no usen productos Avon, porque los
productos Avon están pactados por el diablo. Entonces vos no lo podías usar. Entonces cuando vos veías un producto de Avon, vieron que las mujeres suelen usar y los hombres también, perfume y cosas así. A mí había uno de Avon, un perfume que me gusta siempre. Y yo me recuerdo que no, es del diablo. No puedes tocar eso porque eso está endemoniado, está lleno de demonios. Entonces todos teníamos miedo. Ahora, si usted me dice ahora, pastor, usted usa productos Avon, uso de todo. ¿Me entiende? ¿Pero por qué? Porque cuando empecé a entender la escritura y empecé a comprender, hermano, no tiene nada que ver el perfume con mi vida espiritual. Y es que lo que pasa es que el otro lo pactó. Problema del otro. No es problema mío. ¿Me entiende? Pero hay gente que es débil en cuanto a su entendimiento y son personas que se hieren fácilmente. Son personas que se lastiman, amén. Y son personas que están constantemente, son susceptibles. Aquellos que te mandan el mensaje, ¿viste? Esos mensajes en cadena. ¿A cuánto le gustan los mensajes en cadena? A nadie. Pero viste que, pero vos fíjate que el mensaje en cadena, ese que te manda por WhatsApp, te dicen, el Señor te va a bendecir. Pero si se lo mandás a 10 personas, si no se lo mandás a 10 personas, te va a caer una maldición del cielo, vas a quedar achucharrado como papá pitufo. Entonces, el débil en la fe, ¿qué hace? Sabe que no le gusta que lo reciban, no le gusta mandar, pero lo manda igual. ¿Por qué? Por las dudas. Por las dudas. Porque mirá si me cae la maldición. Es débil, no conoce, no tiene, amén. ¿Y qué hace el maduro espiritualmente? Cuando recibe el mensaje dice, qué pedazo de menso este. ¿Entiende? Entonces el maduro, ¿qué hace? Empieza a pelear con el débil. ¿Y qué dice la palabra? Que no debemos, ¿qué? Pelear. ¿Y pero para qué me lo manda? Porque es débil. Porque no entiende. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos, hermano maduro? Soportar. Porque acuérdese que venimos de la ley más importante de todas, que es la ley de ¿qué? ¿Cuál es la ley más importante? La ley del amor. Entonces, por eso es importante venir a todos los cultos. ¿Por qué? Porque la ley que dijo Pablo anteriormente, donde estuvimos leyendo en el capítulo 13, la ley más importante de toda la ley del amor. Y cuando uno cumple la ley del amor, uno no daña al prójimo. Amén. Entonces Pablo dice, si uno está maduro, no tiene que dañar a ese hermano que es débil. ¿Por qué? Entonces imagínate que la persona madura lo empieza a hostigar y le dice, vos no sos cristiano, eso no es de Cristo, eso no es de fe, eso no es de un hombre de Dios. Y lo empieza a hostigar, hasta que la persona empieza ¿a qué? A sentirse como débil, a sentirse mal, a sentirse que, entonces yo estoy re equivocado, entonces yo no soy de Dios, entonces Dios no está conmigo. Y puede ser hasta que incluso la persona que se aparta. Entonces Pablo dice, cuidado con esto, ¿ok? Yo a veces veo gente, hermano, muchas veces los cristianos toman el papel de pastores, toman el papel de líderes y van y hostigan a la gente. No, porque yo sé más que vos y esto que estás haciendo está mal y vos tenés que hacer esto y yo porque voy a la iglesia hace 3 años y vos vas a la iglesia hace 2 años, vos estás equivocado. Y toman el papel, por eso Dios puso un pastor. Usted tiene dudas, está el pastor. Amén. Pero muchas veces, ¿cuántas veces ha sucedido que los hermanos muchas veces toman ese rol de pastor y lastiman a la gente, haciendo cosas que no son debidas? Por eso es necesario el equipo de trabajo dentro de la iglesia. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, tenés alguna duda, anda a hablar con algún líder, anda a hablar con algún ministro que trabaje dentro de la iglesia. No vayas a preguntarle a cualquiera. Amén. ¿Por qué? Porque después resulta, y no, me fui porque me dijo que yo era hija del diablo porque iba con pantalón rojo a la iglesia. ¿Me entiende? Eso ocurre, eso pasa. Amén.
Hay gente, hermano, que a veces, no sé, viene la hermana y se tiñó del pelo y sos la pompallina, mirá los demonios. Y la persona se va porque dice, yo soy una pecadora. Amén. Y se siente ofendida. ¿Por qué? Porque la otra hermana religiosona cree que tiene autoridad y cree que sabe y no sabe nada. Pero simplemente por querer hacerse que sabe algo, termina dañando y esa persona se termina yendo. ¿Qué es lo que nosotros no queremos que ocurra acá? Amén, denle un aplauso al Señor. Por eso dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Y esto tiene que ver con esas cuestiones de... En ese tiempo Pablo hablaba sobre los problemas de comida que había, porque el Antiguo Testamento, acuérdese que en el Antiguo Testamento, hermano, no había medicinas, no había controles. Y no es como ahora, que de repente vos podés comer ciertos productos porque sabés que están controlados, sabés que están regularizados, pero antiguamente no. Entonces había ciertos animales que no se podían comer. ¿Por qué? Porque se los consideraba inmundo. ¿Por qué? Porque eran animales que andaban en chiqueros, eran animales que andaban quizás, que comían los restos o las heces de los humanos y después la gente se los comía y se enfermaba. Entonces no, Dios había prohibido eso. Ahora, cuando viene el tiempo de Jesús y la gracia empieza a llegar a la vida de todos los cristianos, en ese momento Dios habilita que se pudieran comer ciertas cosas, que ya era todo santificado. Entonces había personas que decían que no se podía comer ciertas cosas. Como hoy en día hay gente que vos le decís, hermano, vamos a comer a casa y voy a hacer un pechito de cerdo. No, cerdo no como. ¿Por qué? Porque el cerdo es del diablo. Yo me como el jamón del diablo, me lo como como loco. Amén. Pero hay gente que dice, no, yo morcilla no como, porque la palabra dice que la sangre no se puede. Ahora, ¿qué dice? Y esto es importante, escuche bien esto, porque esto le va a aclarar muchas cosas, amén. Esto le va a aclarar muchas cosas, porque dice, el que come no menosprecia al que no come, amén. Si uno cree que puede comer, ahí está la palabra, si uno cree que puede comer de todo y no le afecta en su vida espiritual y en su conciencia. ¿Qué quiere decir este capítulo de la Biblia? Este capítulo es importante porque tiene que ver con los aspectos que no están sumamente explicados en la Biblia. Yo conozco gente que si las hermanas no usan pollera, no son de Dios. Amén. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que hermanáis, usáis, polleráis? ¿A dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ahora, la palabra de Dios dice vestidos decorosamente. Amén. No, pero lo que pasa es que si la hermana usa jean, anda mostrando sus partes. Hermano, es como que entonces tendríamos que volver a los tiempos de Jesús y los hombres también usar túnica. Yo he ido a iglesias, hermano, que yo así como estoy vestido, no te dejan predicar. Si no vas de traje y corbata, no podés predicar, porque el traje y la corbata es la ropa pastoral. Yo busco en la Biblia y no encuentro. Encuentro incluso a Juan el Bautista que predicaba en cuero porque él tenía ropa de camello y se le veía el pecho. Así que imagínate que de Dios entonces no era. Amén. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia? Entonces, este capítulo de la Biblia tiene que ver con esas cuestiones que no están sumamente aclaradas. Porque mucha gente dice, ¿y dónde dice? ¿Y dónde dice? ¿Y dónde dice en la Biblia? No, hay cuestiones, hermano, que no lo dicen en la palabra, pero tienen que ver con las cuestiones personales
en cuanto a la conciencia de cada uno. ¿Se entiende? Esto tiene que ver en cuanto dice, si uno cree que puede comer de todo, ¿qué tiene que hacer? Comer de todo. Pero si uno cree que no debe comer chanchito, ¿qué tiene que hacer? No coma. Pero el que no coma, no juzgue al que coma, diciendo, ay, mirá, te estás comiendo todo el cerdo inmundo. Y lo empieza a juzgar y le empieza a decir, está mal lo que estás haciendo. ¿Y qué parte de la Biblia dice que está mal? ¿Se entiende? Y el otro que come dice, vos no comés porque sos un débil, carnaza ahí, no entendés nada, sos un bruto religioso, fanático. Y entonces dice la palabra, no son para entrar en contienda, porque esto tiene que ver con la conciencia propia de la persona. Y le paso a explicar. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir eso? Eso todo me es lícito no significa que todo me es lícito, que yo puedo ir y pecar. Amén. Porque, ¿qué pasa? Hay ciertos aspectos que la palabra de Dios no lo explica, pero yo no puedo hacer algo que violente, escuche, yo no puedo hacer algo que violente la verdad de la palabra de Dios. Esta libertad, por eso dice la palabra que los que estamos en Cristo somos libres, pero no para pecar, pero libres sí para decidir. No en cuestiones de pecado, porque el pecado está prohibido. De acá a la China, de culte donde te congregues, está prohibido, ¿se entiende? Pero hay cuestiones que tenemos libertad para decidir propiamente cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando nosotros recién nos convertimos, me acuerdo que estaba prohibido mirar las películas de Disney. Vos mirabas La Bella Durmiente y era del diablo, porque los enanos eran demonios. Vos mirabas Dumbo y era del diablo. Y era todo del diablo, amén. Entonces vos todo el tiempo andabas, esto es el diablo. No te animás, amén. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con respecto a la conciencia? Nada. Ahora digo, ¿Dumbo es del diablo? No, para mí no es del diablo. Listo, míralo. Ahora, mirar tal película y mirarlo, yo qué sé, los Pokémon, los Dragon Ball. Ahora decís, ¿y a vos a tu hijo lo dejás ver? Déjalo. Yo a mi hijo no lo dejo. ¿Me entiende? Ahora digo, ¿qué está bien y qué está mal? Tomá vos en conciencia si considerás que está bien o está mal. A mí no me gusta, para mí es un dibujo muy violento, que trata sobre peleas. No me gusta, yo prefiero que mire otra cosa, ¿se entiende? Pero en ningún momento en la Biblia dice, no miréis Dragon Ball. ¿Se entiende? Eso es personal. Pero tampoco yo puedo obligar al otro a hacer algo que la persona considera él que está mal. ¿Qué quiero decir con esto? De repente vamos a comer un asado y hay, no sé, hay cerdo solamente, ¿no? Hicieron un chancho a la parrilla, como hizo Mónica cuando se casó, que hizo el lechón a la parrilla. Entonces hay lechón y de repente la persona que es débil en la fe, que él considera que no hay que comer, y dice, ¿no hay otra cosa? No, no hay. Bueno, no como. Entonces todos empiezan a cargar. Come. Eso está mal. Uno tiene que respetar, amén. Mira, hermano, ¿no quieres comer? Mira, te puedo traer una ensaladita si quieres. Bueno, otra cosa. Listo, perfecto. Pero no entrar en contiendas y querer obligarlo a la persona a que entienda. ¿Por qué? Porque para que entienda necesita ¿qué? Tiempo. Madurar. Amén. Yo no puedo pretender que alguien que es nuevo tenga el mismo conocimiento que quizás tiene un hermano que hace 20 años que se congrega. Entonces no podemos, amén, por eso que hay que tener muchas veces, hay que tener cuidado, amén. Por eso dice que cuando hagas algo, amén, no hagas algo que lastime al otro, amén. No hagas algo que pero si para vos no lastima a nadie, bueno, perfecto. Pero si vos, la otra persona viene y me dice, ¿sabés qué? Yo me siento lastimado. Yo me siento que estoy lastimando. Bueno, no lo hagas más. Amén. ¿Se entiende eso? Pero si a la otra persona no lo lastima y de repente vos estás ahí, no pasa absolutamente nada. Amén.
no pasa absolutamente nada. ¿Se entiende eso hasta acá? Bien, vamos a seguir leyendo. Espero le interese el tema de hoy. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Esto, el criado ajeno es el criado del Señor, amén. Esta palabra juzgar, ¿se acuerda que nosotros hablamos de que hay que juzgar o no hay que juzgar? ¿Se acuerda que lo hemos estudiado eso? Esta palabra juzgar tiene que ver con condenar. Amén. Si comes eso te vas a ir al infierno. Si haces eso te vas a ir al infierno. Si te pintas los labios de rojo tenés demonio. Eso es juzgar condenatoriamente. Amén. No, a mí no, yo me pinto y estoy igual que siempre, no me cambia nada, amén. Si me pongo trencita como hace la Bibi, a mí no me afecta. ¿Entendés? Y otro dice, eso está mal, Bibi, a ella le gusta. A Lugo, como dice ella, le gusta, dale para adelante, Bibi. Ahora, no, viene el otro y eso está mal. Una sierva de Dios no se puede poner eso. Eso es una cerradez de mente. Amén. Uno no puede actuar de esa manera porque hiere a la otra persona, porque la persona dice, yo lo hice de buena onda, a mí no me molestó, yo no sentí que estaba mal de parte de Dios. No es que vino un ángel y me dijo, no lo haga. Y yo en mi corazón, dice la palabra, si tu conciencia no te juzga, ¿por qué viene usted a juzgarme? Amén. Yo conozco mucha gente que dice, pastor, está mal tomar una copa de vino o una botella de vino, está mal tomar vino en un asado, está mal. Y hay otro que dice, mire, pastor, a mí no me afecta la conciencia, no me juzga sentir que si me voy a tomar 10 botellas de vino, considero que está mal. Pero si voy a tomar unas copas en un asado, considero que no está mal. Amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona? El que considera que está mal, que no lo haga. Pero el que no lo hace, ¿qué hace? Juzga al que lo hace. Y eso está mal. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Amén. Que eso es lo que daña, eso es lo que divide al cristiano. ¿Por qué? Porque es inmaduro, porque todavía la iglesia no está madurando, no está entendiendo que son cuestiones personales. ¿Se entiende, mi hermano? Si el hermano quiere cortarse la barba, no se quiere, si se quiere dejar el pelo largo, no sé. Vos a veces vas a una iglesia y vos ves que están todos vestidos igual. ¿Por qué? Porque el pastor, esta es la manera del cristiano de vestirse. No, mi hermano. Mientras usted venga con ropa a la iglesia, que eso es importante, amén, pues no queremos ver cosas desagradables, pero mientras usted venga con ropa, usted puede venir como quiera. No venga con nada que provoque, amén, pecados en el otro, porque acuérdese que la ley principal es el amor. Entonces, no, lo que pasa es que yo me he visto así porque quiero demostrar que todo el amor que les doy a los hombres. No, eso no es amor. Amén. Si más si usted es casada, honre a su marido, respete, amén. No ande mostrando con un escote hasta acá, hasta el ombligo, porque no es correcto, amén. Y bueno, pero si los demás caen en tentación, problema de los demás. No, porque uno tiene que hacer las cosas por amor al otro. Y si el otro es medio débil, que mira, amén, está todo el día así, ¿viste? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Intentar de vestir más decorosamente para que el debilucho no se le anden yendo los ojos, ¿me entiende? Entonces es una cuestión de conciencia, amén. Pablo lo que está diciendo aquí es algo que es sumamente razonable, amén, de poder entender, de no juzgar y de no condenar a las otras personas. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Ahora mire lo que dice acá. Está haciendo calor ya. ¿O soy yo que tengo calor? No me juzgue, hermano. Pastor está mostrando los brazos. No. Ahora, está mostrando la panza, pastor. Es desagradable eso.
Dice, y el que hace caso al día, vamos al versículo 5. Y uno hace diferencia entre día a día y el otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Acá lo está hablando de la conciencia. Y acá está hablando de los días. Usted sabe que lamentablemente hay iglesias que solamente tienen reunión el día sábado. Porque consideran ellos que el día sábado es el día del Señor. Entonces respetan únicamente el día sábado porque el sábado es el día del Señor, los demás días no son del Señor. ¿Se entiende? Ahora, la iglesia primitiva no se congregaba los sábados, se congregaban los domingos, como hacemos nosotros. Amén. Ahora, ¿yo puedo juzgar a aquel hermano que se congrega los sábados en otra iglesia? No. Amén. Porque acá dice la palabra que hay personas, amén, que hacen caso al día. Hay personas que le hacen caso al día, como que es importante el día, amén. 8 de marzo, Día de la Mujer, amén, y ese día es importante, amén. Hay personas que le hacen caso al día, amén, pero hay otros que dicen, para mí todos los días son iguales. Pero no puede juzgar, amén. Hay gente que dice, para mí todos los días son iguales y yo no celebro la Navidad. Ahora la pregunta es, ¿está bien o está mal celebrar la Navidad? ¿Qué cree usted? ¿Está bien o está mal celebrar la Navidad? ¿Qué piensa? A verlo de este lado. ¿Qué piensa usted? ¿Está bien o está mal celebrar la Navidad? ¿Está bien? Dicen algunos. ¿O está mal? ¿Sabe qué está bien? Lo que usted quiere hacer. Si usted quiere celebrar la Navidad, hermano, celebre la Navidad. Si usted quiere poner arbolito en su casa, ponga arbolito. Amén. Si usted considera que el arbolito es del diablo porque las pelotas representaban a las cabezas de los niños que los colgaba, invento de cada uno, lo que usted quiera, no lo haga. Amén. Si usted se quiere juntar en Navidad con su familia y comer y pasar una noche buena, como usted quiera, amén. Pero siempre en el orden bíblico, amén. No por eso voy a dar rienda suelta, me voy a poner borracho, me voy a ir de lujuria, porque eso ya no tiene nada que ver, amén. Pero si usted celebra, no juzga al que no celebra. Uy, mirá, está celebrando la Navidad, el hermano pagano. No, porque a mí me gusta, dice, yo considero que está bien. No, para mí está mal porque el Señor nació en marzo, no nació en diciembre. Bueno, está bien. ¿Se entiende? Entonces acá dice que hay días, que hay personas que respetan esos días estrictamente, amén. El día de tal, el día de tal. Y hay otras personas que consideran que todos los días son iguales y que no es necesario, amén. Hay gente que sí o sí tiene que venir el domingo a la iglesia. Sí o sí tiene que venir el domingo. Porque el domingo es el día del Señor. Ahora digo, ¿qué pasa en los cultos del viernes? ¿No es día del Señor también? También. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ha ocurrido que ocurren discusiones, de repente un suponer, ¿no? No sé, la mujer dice, este domingo es mi cumpleaños y tengo mi familia que son inconversos, vienen a la iglesia, vienen a mi casa y el marido dice, no, yo voy a la iglesia porque el domingo tengo que ir a la iglesia. ¿Está bien eso o está mal? Ya sabe, ya están afilados, de acuerdo a su conciencia. Ahora, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Saben lo que está bien y lo que está mal? Primero, la palabra dice que la ley del amor está por sobre todas las cosas. Entonces, pastor, ¿me puedo quedar el domingo con mi señora a celebrar su cumpleaños porque vienen sus parientes que no conocen del Señor? ¿Puedo o no puedo? Sí puede. ¿Por qué? Porque podés venir el viernes a la iglesia. ¿Se entiende? Ahora, pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Venís el viernes en vez de venir el domingo. No pasa nada. Amén. Lo importante es que vengas. Ahora, pastor, el domingo me salió un trabajo. Estamos sin trabajo, me salió un trabajo. ¿Qué hago, pastor? ¿Voy a hacer el trabajo o voy a la iglesia? Y si va a hacer el trabajo, los hermanos le dicen, no tenés fe, no estás honrando al Señor. ¿Se entiende? Y si viene a la iglesia, lo otro le dice, mirá, no le estás dando de comer a tu familia por no ir a trabajar. Ahora, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien?
que si vos querés ir a cumplir con el trabajo, andá, podés venir el viernes a la iglesia. Ahora, si el trabajo te dice el viernes no podés venir a la iglesia, el martes no podés venir a la iglesia, el domingo no podés venir a la iglesia, espera, ahí ya está mal. ¿Se entiende? No es que vos necesariamente tenés que venir el domingo. Sí necesariamente tenés que congregarte una vez por semana. Eso es necesario porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, el día que vos elijas, elegilo vos. Tenés martes, tenés viernes, tenés domingo. Si querés venir todos los días para crecer más, gloria a Dios. Pero si no podés y vos decís, no, pero yo el viernes fui a la iglesia, gloria a Dios. ¿Se entiende? Amén. Pero hay gente que su conciencia le dice que está mal. Amén. Entonces, según su conciencia. ¿Está de acuerdo? Si usted dice, yo no quiero ir a cumplir con ese trabajo porque quiero ir a la iglesia porque lo siento de esa manera, hacelo. No está mal, amén. Pero no está mal tampoco que si faltaste. ¿Se entiende? Para que después usted pueda juzgar a otra persona. No está bien eso, amén. Versículo 7. Estábamos, ¿no? Y el que hace caso al día lo hace. Bien. Y el que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Se entiende? Todo es para la gloria del Señor. Si usted come, cuando yo como el chancho, me como la nariz del chancho. ¿No le gusta la nariz? Riquísimo, unos pelos tiene. Y usted está comiendo el chancho ahí, en ese momento que está, gracias Señor por este chancho, amén. Y el otro que dice, gracias Señor que no estoy comiendo chancho. Eso es cuestión de cada uno, ¿se entiende? Si usted quiere comer morcilla, coma morcilla. Si usted no, a mí me encanta la morcilla, hermano. Ay, pastor, es algo tan feo. Me gusta, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que dice que por la oración todo es ¿qué? Santificado, amén. Entonces, gracias a Dios que estamos orando y todo está santificado. Amén. Gloria a Dios por eso. Bien, continuamos. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor es Señor de los que están ahora en esta tierra y también es Señor de los que están en el cielo. Los muertos, no habla de los muertos que ya no existen, o muertos que están inconscientes, o muertos que están en el infierno. Está hablando de los que partieron a la presencia del Señor. Significa que Él es Señor de esos y también es Señor de ¿quién? De usted. Decirle que está a tu lado, Él es Señor tuyo. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este dará cuenta de sí quiere decir que el Señor vamos a estar delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta por nuestra conciencia. Vamos a tener que dar cuenta por lo que nosotros creíamos que estaba mal y lo hacíamos igual. Vamos a tener que dar conciencia, amén, cuenta de nuestra conciencia, amén, de las cosas que hicimos, si las hicimos creyendo o no creyendo. Amén. Yo considero que no necesito usar corbata para predicar porque nada, absolutamente nada me cambia. Amén. Pero el otro que necesita usar corbata, amén, usa corbata siempre. ¿Se entiende? Usted lo ve a Jorge. Vení, Jorge. Venga. Venga, don Jorge, venga. Vamos a darle un aplauso al hermano.
Él es a la vieja usanza, es tipo Alberto Segovia. Él, fachita, corbata, él sea donde sea, va a un campamento de jóvenes con los shorts y la corbata. Amén. Pero, ¿sabe qué, mi hermano? Él usa corbata hasta para bañarse. Cuando duerme, duerme con corbata, todo. Cuando va a trabajar, trabaja con corbata, todo el tiempo. Anda, Jorge. Ahora, ¿sabe quién le hace los moños de la corbata? ¿Quién le hace los moños de la corbata? Yo le hago los moños de la corbata. Yo le hago los moños de la corbata. Porque él no sabe hacer moño de corbata. Ahora, yo no es que le digo, no te hago mal moño de corbata porque eso no es de Dios. No, Jorge, ¿querés el moño de corbata? Vení, porque yo sé hacer moño de corbata. Es lo único que mi papá me enseñó a hacer moño de corbata. Lo único bueno que me enseñó a hacer moño de corbata. Ahora, y yo se los hago, me trae a veces como 5 corbatas y me dice, me hace los moños todos y los tiene todos guardaditos ahí. Y se va poniendo todos los cultos una corbata diferente. A él le gusta. Y me parece excelente. Amén, hermano. Nadie lo juzga, ni tampoco permitimos que él juzgue a otro. Amén. Si él se siente cómodo usando corbata, gloria a Dios. Si otro no se siente cómodo, que no lo haga. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da libertad. Vinimos a Cristo para ser, ¿qué? Libres. No estar estructurado, decir, no, la iglesia, porque a veces ves que la iglesia pone más cargas de las que están en la Biblia, que no debería existir, amén. A veces ves que en la iglesia, no, hermano, hay que hacer tal ayuno, tal momento. No, mi hermano, acá cada uno ayuna cuando quiere, enseñamos lo que es el ayuno, acá cada uno ora en el tiempo que quiere, la manera que quiere, la forma. Usted sabe que hay muchas maneras de orar. Uno puede orar de pie, puede orar acostado, puede orar en dirección hacia Jerusalén, puede orar acostado en el piso, puede orar en aflicción. Hay muchísimas maneras de orar. Puede orar con la cabeza puesta en el piso, entre las rodillas. Hay infinidades de maneras. A veces conoces gente y dice, esta es la manera de orar. Eso está mal. Amén. Usted ore como Dios le marque en su corazón, como usted sienta de orar. Pero algo que sí tiene que hacer es orar. Amén. ¿Cuánto tiempo, pastor? Manéjelo. Y yo oro 30 segundos. Me parece muy poco. Amén. Entonces, pero está bueno, amén, que uno pueda. Yo siempre cuando voy a orar, hermano, no pongo hora. Yo oro. Y estoy orando ahí, no me fijo el reloj, oro. Y a veces cuando me quise dar cuenta, estoy orando 1 hora 20, 1 hora y media, 2 horas, 45 minutos. Depende cada día, amén. Pero usted no ponga el tiempo, usted vaya y ore y sienta que oró todo lo que necesitaba orar delante de Dios, exponiendo todo delante de Dios para salir de esa oración lleno, completo de la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más. Y digo, ¿cuántas iglesias deberían aprender esto, no? Que nos juzgamos entre iglesia y iglesia y, no, porque tu iglesia está pintada de tal color, eso no es de Dios. Y vos ves y decís, Dios mío. Hermano, cuando nosotros pusimos acá las luces, ¿cuánto le gustan estas luces que quedó lindo, no? ¿Sabe cómo nos criticaron? Yo subimos fotos en el Facebook y gente me empezó a mandar mensajes. Esas luces no son de Dios. Eso no es de Dios. Están haciendo show. Para un poquito. Dios predicaba en la montaña. Sí, pero también Dios predica acá.